Bien, chicos, nuevamente buenas noches con todos. ¿Pueden confirmarme si me escuchan? Confirmo. Gracias, Diego. Bien, continuando con las exposiciones semanales de Kenworth, el día de hoy les vamos a presentar un tema muy interesante, un rubro muy importante para el Perú y para otros países, que es la metalurgia. Bien, para un mayor entendimiento hemos considerado explicar dos procesos de dos minerales muy conocidos, de dos metales, partiendo del cobre y del zinc, en la cual tengamos en cuenta que la metalurgia es la técnica para la obtención y tratamiento de estos metales a partir de diversos minerales. Empecemos con el procesamiento de minerales de cobre. Bien, en cuanto a los minerales de cobre, tenemos a los oxidados de cobre y a los sulfurados de cobre. Por ejemplo, en los oxidados tenemos a la cuprita y a la malaquita, y en los sulfurados tenemos, por ejemplo, a la calcosina, cobalina, calcopirita. Para poder procesar estos minerales se consideran diferentes procesos. Por ejemplo, en el caso de los minerales oxidados, este puede estar en conjunto con ciertos sulfurados de cobre, el cual van a tener una baja cantidad de fierro. Se realiza el proceso hidrometalúrgico. En caso de los minerales sulfurados de cobre, que están en mayor cantidad en comparación con los oxidados, se considera el proceso pirometalúrgico. Finalizando en ambos estos procesos, cerrando con el proceso del electrometalúrgico. Tengamos en cuenta que los minerales oxidados se encuentran más en la superficie terrestre y los sulfurados se encuentran más al centro de la Tierra junto con el magma. En el caso del procesamiento hidrometalúrgico, para procesar los minerales oxidados y los sulfurados secundarios de cobre, contamos con estas operaciones unitarias, que es el chancado, la aglomeración, lixiviación, extracción por solvente y la electroobtención. Empezando con el chancado. Una vez que hayamos extraído el mineral, esta viene a ser la primera etapa metalúrgica, en la cual, para el caso del cobre, se considera la chancadora primaria, que tiene como finalidad obtener un mineral con un diámetro de 18 pulgadas, la chancadora secundaria, que tiene la finalidad de obtener de un diámetro de 3 a 4 pulgadas, y la última, la terciaria, en la cual tiene como objetivo obtener que el 80% de todo ese bloque se tenga menor a media pulgada. Bien, una vez que obtengamos ese material fino que sale de la tercera chancadora, se lleva a partir de una cinta transportadora a las pilas. Esto nos conlleva a la siguiente etapa, que es la aglomeración. Previo a la aglomeración, se realiza el curado del ácido. Para este caso, para poder procesar el mineral de cobre, se agrega una solución, bueno, en este caso el ácido sulfúrico, con la finalidad de poder formar sulfato de cobre. Bien, una vez que tengamos el aglomerador, agregamos nuevamente ácido sulfúrico y agua, con la finalidad de aumentar en algunas partículas su tamaño y a su vez su porosidad. Bien, después de pasar por la aglomeración, sigue la etapa de la lixiviación. Bien, en la lixiviación es a través de una superficie esta superficie se permeabiliza en el fondo, en la cual en la pila hay un material plástico que logra evitar el contacto con la superficie, ¿no? Que logra evitar contacto con la corteza terrestre. Bien, bueno, en la lixiviación hay unas canaletas que tienen ciertos orificios que permiten que el líquido lixiviado sean recogidos y estos se conduzcan hacia la siguiente etapa, que es la extracción. Previo a ello, tenemos algunas reacciones que se dan en la lixiviación, que se obtienen, como pueden observar, ven el PLS, que es la solución lixiviada, es rica en iones cobre, iones fierro, manganeso y aluminio. También está el ion férrico, en la cual pueden observar, por ejemplo, para el caso de la cuprita, que cuando es atacado con el ácido se obtiene el sulfato de cobre, a su vez cobre y también agua. Y en el caso de la crisocola, al reaccionar con el ácido, también se forma esa solución rica, que es el sulfato de cobre, junto a otros metales. Bien, posteriormente a la lixiviación, una vez de tener el PLC, este PLC entra en contacto con solventes orgánicos, que en este caso, para procesamiento de cobre, es mezclado con parafinas, el cual las parafinas tienen cierta selectividad, en la cual capta solo los iones de cobre. Por ello, en el momento de entrar en contacto, se forman dos fases, la fase orgánica y la fase acuosa.
La fase orgánica, como tiene selectividad con los iones cobre, va a estar cargado de cobre, va a estar rica en cobre, y la fase acuosa no. Por ello, posteriormente, una vez que yo logre separar estas dos fases, se realiza la reextracción, en la cual consiste agregarle más ácido para tener un mayor pH. Con esta finalidad, el ion cobre logre pasar a la fase acuosa, y la fase acuosa quede sin cobre y esta pueda ser reutilizada. Por lo tanto, la fase acuosa ahora va a estar más cargada, más concentrada de cobre, en la cual, por ejemplo, en el caso de cobre, se va a tener 50 gramos de cobre por litro. Es un valor estimado. Bien, ahora, una vez de tener nuestra fase acuosa rica, cargada en cobre, como había mencionado, 50 gramos de cobre por litro, pasa por unos filtros en la cual se logra retener algunas impurezas. Y ahí viene el proceso de electrometalurgia, que lo va a dar a continuación mi compañero Javier. Bueno, en este caso, la electrometalurgia, también conocido como electroobtención, también se le conoce como electrodeposición, es un procedimiento sencillo. Se encarga de la recuperación de cobre en soluciones líquidas. Bueno, parecido al proceso de lixiviación, como es un proceso electrometalúrgico, la electroobtención se basa en recolectar el metal, utilizando la electricidad para traer partículas de cobre. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, este proceso de obtención es interesante debido a que prácticamente el cobre tiene un uso industrial muy grande y estos usos requieren un grado de pureza muy alto. Existen nuevos procesos de purificación y concentración de soluciones de lixiviados, como la extracción por solventes, bueno, en el caso del cobre, y el carbón activado en el caso del oro. Bueno, y estos han permitido que se amplíe, ¿no?, la aplicación de la electroobtención en diferentes metales. Tanto así que, bueno, por ejemplo, algunos metales como el zinc dependen casi para la recuperación de este metal todo el proceso de electroobtención, porque básicamente es viable económicamente, ¿no?, que es lo que se requiere. Siguiente, por favor. Bueno, en resumen, el proceso consiste en recuperar el metal desde una solución de lixiviación que ya está condicionada con una solución de electrolito, y depositar en el cátodo, utilizando un proceso de electrólisis. Para ello se hace circular a través de la solución una corriente eléctrica de baja intensidad entre un ánodo, que vendría a ser de la solución misma, y un cátodo. De esa manera, los iones de metal de interés, los cationes, son atraídos por el cátodo, depositándose en él, y las impurezas quedan disueltas en el electrolito, y también precipitan en residuos o barros anódicos. Este es un proceso de gran importancia, ya que es de los más viables económicamente y que permite recuperar metales con un elevado grado de pureza, tales como el cobre, oro, plata. Bueno, para especificar un poquito más, la solución electrolítica proveniente de la lixiviación y que contiene sulfato de cobre se traslada a las celdas electrolíticas o de electroobtención. Y para realizar este proceso se requieren instalaciones especializadas. En este caso, como se habla de la circulación de corriente eléctrica, hablamos de las celdas electrolíticas, que son equipadas con circuitos eléctricos para hacer circular una corriente eléctrica continua de baja intensidad, como ya lo había mencionado. ¿Para qué? Para que este proceso sea realmente eficiente. Para proveer mejor la corriente continua se requiere la utilización de equipos rectificadores de corriente, que mantienen constantes las características del flujo eléctrico. Bueno, en el uso industrial hay varios usos de celdas electrolíticas para diferentes metales, ¿no? Y esto va a depender de qué factores, por ejemplo, del tipo de electrolito, si es acuoso, de sales fundidas o del cátodo, ¿no? Hay algunos cátodos que son líquidos, otros que son sólidos, o también de característica compacta, esponjoso, particulado. Y también el tipo de proceso, si es electroobtención o de electrorefinación. En mi caso, para el caso del cobre, voy a hablar de la celda de producción directa de lámina de metal. Con este tipo de celdas se puede lograr en forma directa y continua la preparación de una lámina de cobre electrolítico. Esta celda contiene un cátodo en forma de un tambor parcialmente sumergido en el electrolito de la celda, que gira a una velocidad variable de acuerdo al espesor de la lámina que se desea obtener. Bueno, lo que se puede apreciar de la electroobtención del cobre, o la electrometalurgia en este caso, es que es un proceso viable económicamente, ya que no requiere una gran variedad de tecnología, solamente la aplicación directa de un flujo eléctrico mediante rectificadores para mantener la corriente continua baja. Muy bien. A mí me toca hablar acerca de la pirometalurgia del cobre, que es un método que se aplica. Siguiente, por favor.
que es un método que se aplica cuando se tiene minerales, básicamente compuestos por sulfuros. Pero empecemos por las definiciones. La pirometalurgia viene de piro, que en griego significa fuego o calor. Lo saben pues de pirómano, pirotécnicos, y en este caso pirometalurgia. Y es una rama de la metalurgia extractiva en la que se emplean procesos para obtención y refinación de metales utilizando el calor. Esta es una de las técnicas más antiguas para extracción de metales y considera fases consecutivas de fusión, conversión y refinación. Esta es una técnica tradicional de extracción de metales. Básicamente es extraer el metal del mineral, eliminando la ganga y purificando el metal durante el procesamiento. Siguiente, por favor. Hay algunas animaciones, así que vamos un poquito descoordinados. Siguiente. Bien, y la pirometalurgia del cobre se aplica básicamente cuando se tiene minerales constituidos por sulfuros, donde se utiliza la vía pirometalúrgica para producir ánodos y cátodos. Esto en contraste con la vía hidrometalúrgica, en la que se producen directamente cátodos y que se aplican pues para procesos con minerales compuestos por óxidos, básicamente. Ahí pueden ver algunos 4 minerales: calcosita, cobalita, bromita y calcoprita, que son minerales sulfurados de cobre. Estos minerales sulfurados son difícilmente solubles en disoluciones ácidas, pero pierden su estabilidad y son fácilmente oxidables a altas temperaturas. Es por eso que este es uno de los métodos más aplicados para el procesamiento de minerales de cobre sulfurados. Ahí pueden ver un diagrama, está un poca definición, pero es básicamente para dar un panorama general en lo que consiste la pirometalurgia del cobre. Los sulfuros de cobre contienen entre 1 y 12% de cobre, según algunas fuentes, y estos se muelen, si pueden ver ahí hay una serie de moliendas, y se concentran por flotación. Y estos concentrados se reducen en un horno, quedando cobre metálico crudo, que se le conoce como blister, de aproximadamente 98% de pureza. Este cobre metálico crudo, o blister, luego pasa a ser purificado por electrólisis hasta una pureza superior a 99.9%. ¿No? Este es un panorama general de lo que es el proceso de pirometalurgia. Siguiente, por favor. Brevemente, algunas ventajas y desventajas. Siempre cada método, cada técnica tiene sus pros y contras. Las ventajas son que las velocidades de reacción son bastante altas, hay altas producciones en reactores relativamente pequeños, es apta para recibir alimentaciones de minerales complejos y es idónea para alimentaciones heterogéneas formadas por minerales de diversa procedencia. Dentro de las desventajas está pues que no es apta para el tratamiento de minerales pobres con una baja concentración de cobre, tiene una relativa mala selectividad y poca eficacia en las reacciones químicas de separación, y los procesos que transcurren en cada etapa hay una serie de subetapas. Podría decirse que tiene muchas etapas el proceso de refinación, y también genera problemas medioambientales con los residuos gaseosos y el ruido. Siguiente. Aquí se movió un poco, pero bueno, estas son las etapas de un proceso de fundición, donde pues, la producción de cátodos vía pirometalurgia tiene unas siguientes etapas, ¿no? Ahí no se ve mucho en el diagrama, pero está explícito literalmente ahí. Concentración del mineral, las etapas preparatorias, que son el secado y tostado, la fundición en un horno de fusión, la conversión, pirorefinación y la refinería. Esto lo vamos a ver punto por punto. Siguiente. La primera etapa es la concentración del mineral. Si bien esta etapa no tiene carácter pirometalúrgico, se le considera parte del proceso porque, bueno, acondiciona la materia prima para las posteriores etapas, ¿no? Si el mineral sulfuro de cobre en la mina tiene un contenido entre el 0.5 y 0.2% de cobre, se tiene que hacer una concentración en la mina mediante flotación u otras técnicas para el transporte y uso final en la fundición. Es por esto que esta etapa o bien se hace en la etapa de procesamiento o en una mina bastante aledaña al lugar donde se va a hacer la pirometalurgia. Y también tiene sus subetapas, como mencioné anteriormente. Esta etapa pues se subdivide en 3: chancado, molienda y flotación. Siguiente. Ahí está el chancado, donde se usan chancadores, los cuales trituran la roca mediante movimientos vibratorios. Y el objetivo es reducir el tamaño de los fragmentos de aproximadamente 1 metro de diámetro a media pulgada. Y luego está la molienda. Este proceso es básicamente reducir el tamaño de las partículas.
En la molienda, pues se trata de obtener una granulometría máxima de 180 micrones, que permite la liberación de la mayor parte de los minerales de cobre en forma de partículas individuales. Siguiente. Luego está el proceso de flotación, que es una etapa en que consiste pues, en separar la pulpa proveniente de la molienda, que ya tiene incorporados los reactivos y se introducen en celdas de flotación. Desde el fondo de la celda se hace burbujear aire y se mantiene la mezcla en constante agitación para que el proceso sea intensivo. Y estas burbujas arrastran consigo minerales sulfurados hacia la superficie, donde rebasan por el borde de la celda hacia canaletas que conducen a estanques especiales. Siguiente. En la siguiente etapa están las etapas preparatorias. La primera es la recepción y el manejo de materias primas e insumos, que es donde el concentrado proveniente de la planta se almacena en canchas, de donde se obtienen muestras que son sometidas a análisis de laboratorio. Luego está el secado, en donde, en esta etapa, la humedad original del concentrado, que usualmente es entre el 6 y el 8%, según algunas fuentes, se reducen hasta el 0.2 o 0.3%. Y luego está la etapa de tostación, que consiste en la oxidación parcial de los sulfuros del concentrado y luego la eliminación parcial del azufre a temperaturas que van entre 500 a 800 o 900 grados. Ahí pueden ver la reacción más común en esta etapa, en la que el sulfuro de cobre se oxigena y pasa pues a ser óxido de cobre, liberando al sulfuro. Siguiente. En la tercera etapa es la etapa de la fusión. Esta la voy a escribir a mayor detalle en un gráfico que está, un diagrama que está después. Pero es básicamente donde el concentrado de cobre se recibe en la fundición, cuya primera etapa industrial es el horno de fusión, que lo voy a escribir posteriormente. Y donde se recupera el cobre, eliminando el azufre y el hierro mediante oxidación en estado fundido a una temperatura de entre 1200 y 1400 grados. Siguiente. Podemos ver algunas de las reacciones, o básicamente la reacción general que ocurre en el horno, y las voy a escribir en la siguiente imagen. Siguiente, por favor. Bien, ahí está el horno de fusión instantánea, un poco baja calidad, pero funciona para ver el esquema, ¿no? Este es un horno donde el azufre se convierte en gas, en óxido de azufre, mientras que el cobre y el hierro, conjuntamente con sílice o cualquier otra impureza procedente del mineral, se introducen al horno, permanecen en un estado líquido y en esta fase líquida el cobre, por su mayor densidad, se deposita en la parte inferior y se extrae del horno formando parte de un producto que se denomina mata o eje de cobre. Y esta mata tiene un contenido alto de cobre, relativamente alto con las etapas anteriores, que es de aproximadamente el 62%, y la mezcla de hierro y sílice que se van formando en formas de silicatos, permanece en la parte superior del horno y se extrae en forma de escoria. Y estos ya pues tienen un contenido mucho menor de cobre, 0.8% de cobre, y mayores concentraciones de hierro y de sílice y de las otras impurezas. Siguiente. En la cuarta etapa tenemos la conversión. En esta etapa se incrementa la riqueza en cobre del producto, donde se le somete a oxidación adicional en un proceso discontinuo. El resultado de esta etapa es la obtención de un blister, ¿no? Un cobre con un contenido de cobre del 99%. Bien. Esta conversión se lleva a cabo en dos fases, y ahí pueden observar las reacciones que se aplican en cada fase. La primera fase es donde el sulfuro ferroso se oxida formando dióxido de azufre, y este óxido es escorificado formando un compuesto más estable. En la segunda fase ocurre la oxidación del sulfuro cuproso a altas temperaturas también, a 1200 grados, donde se forma óxido cuproso. Y tanto como se ha formado óxido cuproso, este reacciona con el sulfuro cuproso para formar cobre blister y dióxido de azufre. Bien. La quinta etapa, la penúltima, es la refinación, donde el blister obtenido todavía sigue con pocas impurezas, ya son pocas, pero todavía las tiene. Y en esta etapa es donde se refina en hornos anódicos. Y cada horno opera de manera secuencial de acuerdo a las 5 etapas que podemos observar ahí. Y esta es una operación cíclica y está constituida pues, por el llenado, la oxidación, escoriado, reducción y vaciado. Luego se inicia la etapa de oxidación, que permite remover el sulfuro del blister hasta un nivel de 50 partes por millón. Se inyecta aire enriquecido con oxígeno durante una
hora y media a 2 horas. Y una vez limpio el cobre, se inicia la etapa de reducción del nivel de oxígeno mediante inyección de gas natural. Y el resultado de esto es, pues, tener un cobre de pureza de 99.6%. Bien. Esta es la última etapa, un poco como la primera, que era la concentración. No tienen carácter pirometalúrgico, pero se las considera ya que es parte del proceso general. Aquí la refinación electrolítica es una operación de recuperación y purificación del cobre contenido en el ánodo y se basa en una corriente que circula entre un ánodo de cobre soluble y un cátodo de cobre, ambos inmersos en un electrolito de iones cúpricos. Y bueno, eso fue el proceso de pirometalurgia de cobre. A continuación, vamos a continuar, creo que con el cobre también, otras técnicas de refinación. Ok, siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca de la metalurgia del zinc. Siguiente, por favor. Ok, vamos a ver algunas características principales que tiene este mineral. Bueno, vamos a ver las propiedades químicas. Nos dice pues que es un elemento metálico bivalente, es muy semejante al magnesio y al cadmio porque es sumamente activo, hablando pues químicamente. Se oxida también rápidamente en presencia de aire y cuando nos referimos a su combustibilidad es un poco escaso y este va a producir pues una llama azul verdosa y liberando a la vez un humo de óxido de zinc. Cuando nosotros hablamos acerca de las propiedades físicas, podemos decir que es un metal plateado o grisáceo, donde también su densidad es 7,13 mayor a la del agua y posee pues conductividad de calor y electricidad y tiene un punto de fusión de 419,5 grados y punto de ebullición de 907 grados centígrados. Esas son las propiedades principales que posee este mineral. Ahora vamos a ver un poco acerca del zinc en el Perú. En Perú ocupa pues el tercer lugar en las reservas mundiales de zinc y el segundo en la producción global. Hoy en día, por ejemplo, el cobre, el oro y el zinc representa cerca de la mitad del valor de los ingresos totales de exportación del Perú. Como vemos en esta imagen, podemos observar que son 3 las principales compañías de producción de zinc en el Perú, donde lidera la compañía pues, de Antamina, seguida de Volcán, y por último Nexa Resources. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver algunas principales minerales de zinc. La principal es justamente la esfalerita, o también conocida como blenda o sulfuro de zinc, que posee pues un 67% de zinc. Aunque no es de mayor contenido porcentual de zinc, es la más importante en cuanto a la explotación, ya que el 90% del zinc se extrae de ella. Otras menas que podemos encontrar justamente son el zincita, que es el óxido de zinc, el smithsonita, el calamina y el franklinita, entre otros. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a ver acá. Acá observamos un diagrama donde observamos justamente el proceso de obtención de zinc. Es muy similar a la de cobre. Y en este caso vamos a ver 2 vías, las cuales podemos obtener pues el zinc. Vamos a tener la vía pirometalúrgica y la vía hidrometalúrgica. Vamos a empezar hablando acerca de la vía pirometalúrgica. Siguiente, por favor. Ok, conocido también como la vía seca. En este caso, el primer paso, la primera etapa es acerca de la trituración y tostación de la blenda, o en este caso, pues, la calamina también, que es otra de las menas. Luego, después de esta etapa va a seguir el óxido de zinc, donde vamos a poder reducir el óxido de zinc agregando carbón y oxígeno para último obtener el zinc, ¿no? El mineral con una riqueza de un 98%. Vamos a explicar cada una de estas etapas. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con la tostación. Esta conversión en óxido de la esfalerita se exige tanto para el proceso pues, pirometalúrgico como también para la hidrometalúrgica, puesto que el sulfuro, como vemos acá, no se ataca con facilidad por ácidos o bases. Además que esta es inerte pues, a la reducción con carbón. Por eso el objetivo de la tostación de la esfalerita para poder transformarlo en óxido de zinc. Ahora, la tostación, como les estaba comentando, pues es un proceso de oxidación de concentrados de sulfuro de zinc.
a altas temperaturas en un óxido de zinc impuro que es llamado calcina de zinc. La reacción que se lleva a cabo justamente es la que vemos en la imagen, donde acá obtenemos, pues, tenemos el sulfuro de zinc, conocido como la esfalerita, que reacciona con el oxígeno, y se obtiene, pues, la calcina o el óxido de zinc, como también el dióxido de azufre. Esta reacción debe, pues, ocurrir por encima de los 700 grados centígrados, con una inyección de aire y una continua agitación. Además, se pretende, pues, obtener la máxima cantidad posible del óxido de zinc y reducir el contenido de azufre por oxidación a menos del 1%, ya que, pues, el óxido de zinc que se llega a formar puede reducirse por medio de carbón en un horno de retorta a zinc metálico. Por ello, que mientras más completa sea la tostación, mejor va a ser el resultado, ya que cualquier residuo de sulfuro de zinc que quede en la calcina no va a poder ser reducido por el carbón en el horno de retorta y pues se obtendría pues residuo. Un subproducto también que observamos, por favor un ratito retrocede. Un subproducto que también observamos ahí es el dióxido de azufre, que esto luego se va a poder procesar en ácido sulfúrico. Muy bien. Ahora sí, siguiente, por favor. Ya, el proceso de tostado varía también según el tipo de tostador que se pueda utilizar. Hay 3 tipos de tostadores, como el hogar múltiple, el suspensión y el lecho fluidizado. Voy a hablar acerca del tostador de lecho fluidizado, que es el más conocido. Bueno, en un tostador de lecho fluidizado, por ejemplo, los concentrados del sulfuro molido se van a suspender y oxidar en un lecho de materia prima apoyado en una columna de aire. Luego va a operar una presión ligeramente más baja que la de la atmosférica y a una temperatura promedio de 1000 grados. En el proceso del lecho fluidizado no se requiere combustible adicional después de que se haya podido lograr la ignición. Y una de las principales ventajas que tiene este tostador es que tiene una mayor capacidad de producción y una mayor capacidad de poder eliminar el azufre y un menor mantenimiento. Siguiente, por favor. Luego, la otra etapa es acerca de la reducción del óxido de zinc. Los productos obtenidos de la tostación del sulfuro de zinc se van a reducir mediante el carbón para poder obtener así el zinc metálico. Esta operación se puede realizar también por varios procesos, algunos bastante recientes y otros ya muy antiguos, muy conocidos. Voy a hablar también acerca de uno de estos procesos. ¿Puede seguir, por favor? Vamos a hablar, como les estaba comentando, hay diversos procesos como la retorta horizontal, la vertical, el sistema electrotérmico y el alto horno de zinc. Voy a hablar acerca de la retorta horizontal. Siguiente, por favor. Bueno, este es uno de los antiguos. Estos hornos pues consisten en hileras, como observamos, de pequeñas retortas que están colocadas en posición horizontal dentro de un horno regenerativo calentado por gas. Las retortas se hacen en prensas hidráulicas con mezclas de arcilla cruda y cocida en diversas proporciones. La retorta de arcilla se lleva pues a una cámara de secado en la que se va a aumentar la temperatura gradualmente hasta 70 grados. Luego, las tortas van a ir a un horno de cocimiento en las que se va a aumentar la temperatura lentamente en un periodo de 48 horas aproximadamente y llevarlo a la temperatura de 1350 grados. La carga ya premezclada del óxido de zinc y la antracita molida se va a cargar en una retorta vacía. Bueno, la capacidad de esa retorta es de aproximadamente 70 kilogramos de carga, donde va a estar formado por un 60 o 70% del óxido de zinc en polvo y lo que complementa, quiere decir un 30 o un 40% de carbón mineral pulverizado. La reacción reductora que tiene lugar en la retorta, como vimos en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, justamente consiste en que el carbono del carbón mineral, uno atrás, por favor. Ya, ahí. Ok. Entonces, como vemos ahí, vemos que la reacción reductora que tiene lugar justamente en esta retorta consiste pues que en el carbono que vemos ahí va a reducir al óxido de zinc para así poder producir el zinc metálico y bueno, también nos va a dar el monóxido de carbono.
El zinc metálico va a escurrir por gravedad de los condensadores y, bueno, se va a utilizar una especie de rastrillo para arrastrar justamente las últimas porciones. Luego el polvo azul, el polvo de zinc y los demás residuos se van a también sacar por arrastre con el rastrillo simultáneamente. Y como flotan sobre la superficie de zinc líquido, se van a separar con facilidad levantándolos con una especie de pala perforada. La primera extracción, siguiente por favor. La primera extracción puede vaciarse en lingotes y venderse directamente, pero la última sí resulta casi siempre fuera de ley debido a que tiene un alto contenido en hierro y en cadmio. Bueno, al final del ciclo de esa retorta, después de haber hecho la última extracción ya del metal, se quitan los condensadores mediante las brocas y se extraen de las retortas pues el resto de residuos que había quedado. Bueno, al final se vuelve a cargar las retortas y se repite todo el ciclo de reducción. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la última etapa, que es el afino de zinc. Bueno, el zinc obtenido en las retortas horizontales que vimos anteriormente están entre un 96 y un 98% de zinc puro. Las principales impurezas que se llegan a obtener, pues acá vamos a tener al plomo, al hierro, al cadmio, al cobre, al antimonio, por ejemplo. Para algunas aplicaciones, por ejemplo, latones de baja calidad o galvanizados, sí sirve de esa manera, pero para otras aplicaciones industriales es necesario pues realizar un afino o también llamado purificación, con el fin de poder eliminar la mayor parte pues posible de las impurezas que se encuentran acompañado en este metal, ¿no? Entonces, vamos a ver uno de los tipos de afino, que es el afino por destilación. Bueno, acá vemos para realizar esta técnica de purificación, que es de destilación, debe haber una suficiente diferencia entre los diferentes puntos de ebullición de los metales, es decir, por ejemplo, el metal que nos interesa purificar y los metales que lo acompañan. De esta manera, pues puede conseguirse uno de los metales a modo de vapor, mientras que los demás se pueden mantener, por ejemplo, en estado líquido. Así, por ejemplo, el zinc, que vemos acá, bueno, que tiene un punto de ebullición de 906 grados, puede ser separado de sus impurezas, como es plomo y el cadmio, a través de una destilación fraccionada, pues los puntos de ebullición de estos dos metales que he mencionado son respectivamente 1720 grados centígrados y el otro es 765. Por ello que se puede realizar, en este caso, la purificación de manera eficiente. Bueno, le doy... Buenas noches compañeros. Prosiguiendo con la exposición, vamos a ver aquí un diagrama de flujo de la hidrometalurgia de zinc metálico. Bien, al comienzo de la producción de zinc, vamos a tener como un conocimiento previo de las calaminas que se utilizaban para la obtención del metal. Como podemos ver ahí en la imagen, la calamina solo era precisa una calcinación para descomponer el silicato hidratado y dejar así un silicato activado, del que óxido de zinc era reducido como carbón. Sin embargo, con el paso del tiempo, agotados los yacimientos de calamina, hubo que recurrir a la blenda, siendo necesario desarrollar un tratamiento adecuado para su tostación. Ahora, con el descubrimiento de la flotación, se puso en disposición de tratamientos cantidades importantes de blenda. Y bueno, se puede decir que hoy en día la totalidad de la producción mundial de zinc se obtiene a partir de sulfuros concentrados por flotación. Podemos añadir también a la concentración de menas por flotación ha resuelto el problema de las menas mixtas, ¿no? Que cada vez es más común. Sin embargo, esta operación es preciso hacer siempre una molienda que libere los distintos componentes del mineral. La práctica normal de la flotación en menas mixtas es flotar primero los minerales como el cobre, de ella se desprende el zinc y el plomo, prosiguiendo se flota la galena, luego la blenda y a veces, o finalmente podría ser la pirita. Ahora, como ya lo venía mencionando Judith, en la fase de tostación se pretende someter el mineral a una tostación oxidante, ¿no? De modo que el contenido metálico de la mena pueda ser recuperado fácilmente. Esta conversión de la blenda en óxido se exige tanto para la vía de pirometalúrgica como para la hidrometalúrgica, que es justamente la que vamos a abarcar aquí. Ahora, puesto aquí que el sulfuro no se ataca con facilidad por ácidos o bases, ¿no? Y además es inerte a la reducción con carbón. Recordar que el objetivo básico que se persigue con la tostación es hacer solubles los concentrados,
transformando los sulfuros en óxidos de zinc, ya que el óxido, bueno, a diferencia del sulfuro, es fácilmente soluble al ácido sulfúrico, ¿no? Y como podemos ver ahí en la reacción, en la parte de tostación, perdón, con la obtención del óxido de zinc. Siguiente diapositiva, por favor, Ruth. Bien, ahora abarcando lo que sería la hidrometalurgia del zinc, vamos a ver que este consta en 3 procesos importantes, empezando con la lixiviación, la electrólisis y la fusión de cátodos. Vamos a enfatizar un poco de cada uno de ellos. Con la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más acerca de lo que es el proceso de lixiviación. En la siguiente diapositiva, por favor, Ruth. Ahí está, mostramos las etapas del proceso de lixiviación, que es la lixiviación neutra, la lixiviación ácida, la precipitación de hierro, la purificación del electrolito. Los objetivos básicos aquí de la lixiviación sería disolver la máxima cantidad de zinc calcina, eliminar estas impurezas como consecuencia de la lixiviación de la calcina que hayan podido pasar al electrolito. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de impurificar el zinc al depositarse junto, bueno, con él. De repente se puede realizar el intercambio de algunas propiedades indeseables. También podría darse la interferencia en el desarrollo de la electrólisis y este podría originar un descenso del rendimiento de la corriente, ¿no? También tenemos como otro objetivo aprovechar metales valiosos presentes en la calcina. Bueno. La lixiviación aquí, bueno, lo podríamos definir como un proceso de extracción de zinc que consiste en disolver óxido de zinc y sulfato de zinc que está contenido en la calcina, mediante una solución diluida de ácido. A pesar de ser aparentemente un proceso simple, él se complica por la disolución simultánea de elementos y compuestos indeseables, por cuanto va a tener un efecto un poco adverso en la electroposición y la recuperación de zinc. Ahora, la lixiviación será llevada a cabo, por tanto, de manera que minimice, ¿no?, el total de impurezas presentes en la solución lixiviada. Lo que queremos es eliminar las impurezas por neutralización de la solución de sulfato de zinc, bueno, con excepción de la calcina. En la siguiente diapositiva, por favor, Ruth. Ya, gracias. A ver, proseguimos entonces. Mediante la lixiviación también se disuelve el tostado, ¿no?, de la blenda. El óxido de zinc es una disolución diluida de ácido sulfúrico y esta concentración de ácido solo permite disolver el óxido, quedando ferritas formadas en la tostación, que son inatacadas. Ahora, para mejorar la recuperación de zinc y evitar así pérdidas del metal, Para mejorar la recuperación de zinc y evitar las pérdidas del metal, se efectúa la lixiviación ácida, ¿no?, más o menos a unas temperaturas de 90 a 95 grados. Ahora, bajo estas condiciones, no solo se disuelve el zinc, sino también el hierro asociado a la ferrita de zinc, obteniendo una solución rica en zinc que contiene entre un 15 y 30 gramos por litro de hierro, principalmente en forma férrica, ¿no?, que debe ser eliminado, no es factible eso. Ahora, la lixiviación también se realiza simultáneamente a la oxidación y a la neutralización, en forma que se pueda precipitar el hierro, con el que coprecipitan también impurezas como es el arsénico, el antimonio y el germanio. También se coprecipita sílice coloidal e hidróxido de aluminio. Ahora, esta precipitación de hierro se efectúa actualmente haciendo uso de precipitaciones como, por ejemplo, la garosítica o la goetítica o hematítica, ¿no? Que, bueno, el hierro podría ser precipitado como garosita, que es un compuesto sintético cristalino. Ahora, el resto de hierro también se puede precipitar, pero a pH de 3.5 aproximadamente. Ahora, la jarosita tiene la ventaja de separarse muy bien de la disolución. Con este método se puede permitir la lixiviación de más hierro y a la vez recuperar el zinc de las ferritas. El control del pH también tiende a bajar como resultado de la formación de ácido sulfúrico. Se hace por adición de tostado, es decir, bueno, óxido de zinc,
Una vez precipitada la jarosita, controlando así el nivel de hierro en disolución, se evacúa de los espesadores y se filtra, procediéndose a su depósito en lugares acondicionados para evitar cualquier tipo de contaminación, ya sea ácida o metálica. El hierro residual de esta precipitación jarosítica, que suele quedarse en forma ferrosa, bien se reoxida o se neutraliza aparte para su eliminación o bien para enviar a la lixiviación neutra. Para optimizar la recuperación de zinc, se propone a veces, por ejemplo, lavar la jarosita con ácido y con ello pues conseguir disolver las pequeñas cantidades de ferrita procedente de la pulpa inicial o del óxido neutralizante. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Bueno, perdón, Ruth, regresa en la diapositiva anterior, por favor. Ahí, sí. Ya, bueno, más importante el problema del volumen del residuo que se produce, las soluciones son fundamentalmente dos: o se descompone la jarosita para su reciclado, o se promueve un procedimiento distinto de precipitado de hierro. Se han desarrollado métodos para la precipitación de hierro de la disolución, según el cual el hierro procedente del ataque ácido de las ferritas se reduce al estado ferroso por adición de concentrado de blenda y la disolución se reoxida a 95 grados, un pH de 4 podríamos estar hablando, por medio de aire u oxígeno, precipitando al mineral sintético que es la goetita, como podemos ver ahí en la reacción. Ahora, al igual en el caso de la precipitación de la jarosítica, es preciso controlar el pH, que se consigue adicionando tostado. El producto precipitado, la goetita, sedimenta con facilidad en los espesadores, por lo que también permite una fácil separación. El proceso de separación de la goetita está perfectamente desarrollado a nivel industrial, aunque no ha tenido una implantación tan amplia, ¿no?, como en el proceso de la jarosita. Sin embargo, también tiene ventajas en cuanto al volumen de residuo. De acuerdo con la fórmula de ambos precipitados, la goetita tiene casi el doble de hierro que la jarosita. Ahora, no obstante, podríamos decir que los dos productos contienen pequeñas cantidades de zinc, menos del 1%, y contenidos variables en metales pesados, por lo que su deposición ha de ser controlada. En la siguiente diapositiva, ahora sí pasamos a lo que es purificación. Bien, ahora, después de la lixiviación se efectúa una purificación de la disolución con el objetivo justamente de eliminar algunos elementos presentes. Dicha eliminación se realiza con la adición de zinc en polvo, ¿no? Por medio de esta adición se precipita el cobre, el cadmio, y se reduce el contenido, por ejemplo, como el antimonio y el germanio, a niveles aceptables. Ahora, es posible debido a que a la cementación de los mencionados metales por el zinc, que es menos noble que los mencionados, ¿no?, anteriormente. Ahora, en la práctica 90 y a un pH de 4, el primero que mencionamos se precipita, ¿no? El primero que precipita sería el cobalto y después precipitaría pues el cobre, el níquel, el antimonio. Ahora, una vez purificada la disolución, esta va a pasar a instalación de electrólisis para la recuperación metálica. La disolución pasa a las cubas de electrólisis, eso lo vamos a poder ver en la siguiente diapositiva, por favor, Ruth. Que son rectangulares estas cubas de hormigón, usualmente recubiertas de plomo o de PVC, están constituidas por ánodos de plomo aliado con algo de plata, el 1%, para reducir su corrosión y, por tanto, la contaminación del zinc con plomo y cátodos de aluminio. Hoy día la superficie catódica ha aumentado a más del doble, con lo que también ha aumentado mucho más la productividad de las plantas. Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias.